Es difícil creer que Perdidos en el espacio, famosa por sus monstruos coloridos y su encanto camp, ocultara una escena tan oscura que CBS se negó a emitirla. Pero pasó. En un momento eliminado, el entrañable robot del programa el mismo de Peligro, Will Robinson, pronunciaba un monólogo perturbador, cargado de odio hacia la humanidad. Las palabras eran inquietantes, el tono inesperadamente sombrío, y la reacción fue inmediata. La escena fue censurada. ¿Por qué se escribió? ¿Por qué dejó al elenco en shock? ¿Y cómo este fragmento casi cambió para siempre el legado de la serie? Hoy revelamos el momento que Perdidos en el espacio intentó borrar. La escena que nunca debió emitirse. Una escena descartada terminó convirtiéndose en mito. Aparecía en el primer borrador de un episodio inicial y se desarrollaba dentro de una nave alienígena abandonada. En ella, el Dr. Smith se mofaba del diseño extraño y poco funcional de la nave, criticando que no fuera humano. Entonces, el robot habitualmente leal y de respuestas secas soltaba un discurso completamente inesperado. El monólogo describía los 387,44 millones de millas de circuitos impresos en capas ultradelgadas que conformaban su estructura, afirmando que, aunque la palabra odio estuviera grabada en cada nanoangstrom de esos circuitos, no alcanzaría ni una fracción mínima del desprecio que sentía hacia la humanidad en ese instante. La escena había sido concebida como una sátira sobre el choque entre humanos y máquinas, pero terminó siendo demasiado inquietante. Bob May, dentro del traje, y Dick Tufeld, quien daba voz al robot, tuvieron problemas para manejar la carga emocional del momento. Tras la primera toma, el director Sobey Martín reaccionó diciendo: «Esto es Perdidos en el espacio o Frankenstein». La cadena decidió eliminarla de inmediato. Era demasiado oscura, demasiado profunda, simplemente excesiva. Irwin Allen, creador de la serie, siempre había imaginado Perdidos en el espacio como una aventura pensada para toda la familia. CBS ya estaba incómoda con la interpretación cada vez más exagerada de Jonathan Harris como el Dr. Smith, y sumar una reflexión existencial cargada de odio proveniente de un robot era ir demasiado lejos. Los productores temían una reacción negativa de los padres, sobre todo porque el programa estaba dirigido principalmente a un público infantil. Por eso la escena nunca se emitió. No apareció en retransmisiones, ni en DVD, ni siquiera en la edición en Blu-ray. Solo persistió a través de rumores y de algunas páginas del guión que se filtraron a finales de los años 90. Años después, Bill Mumy, quien interpretaba a Will Robinson, comentó que probablemente había sido uno de los mejores momentos jamás escritos para el robot, pero que en 1965 nadie quería que sus hijos escucharan a una máquina hablando de odiar a la humanidad. Angela Cartwright, quien interpretaba a Penny, recordó en una entrevista en 2002 que, siendo niños, aquella escena los había asustado profundamente. Contó que llegó a preguntarse si el robot podía sentir odio, y que esa idea se le quedó grabada para siempre. Jonathan Harris, siempre entregado a su estilo exagerado, intentó modificar la escena para que el Dr. Smith terminara llorando de terror. La idea no avanzó más allá de los ensayos y nunca llegó a grabarse oficialmente. Hoy, esa escena desaparecida funciona como una verdadera cápsula del tiempo. Los temas que planteaba se reflejan claramente en la ciencia ficción actual. Westworld, Black Mirror, Ex Machina. Planteaba preguntas incómodas. ¿Qué es una inteligencia artificial desprovista de emociones? ¿Y qué sucede cuando esas emociones terminan mostrando lo peor del ser humano? Sin embargo, en la década de los 60, ese planteamiento resultaba demasiado arriesgado. Llegaba a poner en duda si la humanidad merecía seguir existiendo, una idea que Irwin Allen consideró tóxica para el espíritu optimista que había definido cuidadosamente para la serie. Curiosidades del set. La producción de Perdidos en el espacio fue una de las más ambiciosas de su época, sobre todo en el diseño de escenarios y la creación de utilería. La nave Júpiter 2, el emblemático platillo donde viajaba la familia Robinson, se transformó en uno de los sets más complejos y costosos de la televisión de los años 60. Su construcción en 1965 tuvo un costo aproximado de $350,000, una cifra que hoy superaría los 3 millones ajustados por inflación.
Incluso fue más cara que el puente de mando del Enterprise de Star Trek, a pesar de que esta última era vista como la serie más sofisticada del momento. ¿La razón de ese presupuesto elevado? A diferencia de Star Trek, que recurría a paneles sencillos y escenarios reutilizables, Perdidos en el Espacio apostó por una nave completamente construida en 2 niveles. En el piso superior se encontraban las consolas de navegación, las cápsulas criogénicas, los camarotes y un núcleo de energía central luminoso. El nivel inferior albergaba los sistemas de propulsión, las esclusas de aire y la zona de recarga del robot. La conexión real entre estos espacios permitía movimientos de cámara más fluidos y reforzaba la sensación de estar dentro de una nave auténtica, algo que Irwin Allen consideraba fundamental para competir visualmente con el creciente auge del cine de ciencia ficción. El robot B-9 fue otro prodigio técnico del set. Interpretado por Bob May, el traje tenía un peso cercano a los 90 kilos y estaba fabricado con fibra de vidrio, acero, vinilo y plástico moldeado. No contaba con mecanismos internos, por lo que May debía desplazarse dentro de él completamente a ciegas, sin ventilación y memorizando cada paso sin poder ver lo que lo rodeaba. El equipo técnico llegó a colocar un cenicero y un pequeño ventilador dentro del pecho del robot, permitiéndole fumar entre tomas sin quitarse el traje. Años después, May describiría la experiencia como tan claustrofóbica como absurda. Las célebres frases de advertencia, como «peligro», Will Robinson, fueron grabadas por separado por el actor de voz Dick Tufeld. Sin embargo, fue Bob May quien construyó la presencia física y el lenguaje corporal que definieron la personalidad del robot en pantalla. Siguiendo el enfoque artesanal que caracterizaba a Irwin Allen, el equipo de producción reutilizaba constantemente elementos entre sus distintas series. El escáner con cúpula transparente del tablero del Júpiter 2 había sido utilizado previamente en Viaje al fondo del mar. Del mismo modo, trajes de criaturas provenientes del túnel del tiempo y mobiliario alienígena de Tierra de Gigantes reaparecían una y otra vez con ligeros ajustes. Incluso Robbie, el robot de Planeta Prohibido, tuvo 2 apariciones. Una como autómata rival y otra como guardia de prisión, funcionando como un guiño cómplice al pequeño universo compartido de la ciencia ficción televisiva. La música del programa también dejó una huella importante. John Williams, acreditado en ese entonces como Johnny Williams, fue el responsable tanto del tema original de la primera temporada como de la versión más enérgica y con influencias jazzísticas de la tercera. La música inicial tenía un carácter más oscuro y cinematográfico, acorde con el tono serio de los primeros episodios. En contraste, la tercera temporada introdujo una cuenta regresiva orquestal que reflejaba el giro hacia una aventura familiar más rápida y con toques de sátira. Años después, Williams retomaría ideas similares en sus composiciones para Star Wars, E.T. e Indiana Jones. Sin embargo, ningún episodio representa mejor el desliz definitivo hacia lo camp que La Gran Rebelión Vegetal. En esta historia de la tercera temporada, los Robinson llegan a un planeta dominado por Tivo, una zanahoria parlante de 2 metros de altura, interpretada por Stanley Adams con un traje naranja cubierto de hojas. La trama, deliberadamente absurda, mostraba cómo la tripulación comenzaba a transformarse en plantas. Jonathan Harris era incapaz de decir una sola línea sin romper en carcajadas. Según recordó Marta Kristen, tuvieron que repetir una escena hasta 7 veces porque Harris no podía dejar de reír, ya que intentar actuar con seriedad frente a una zanahoria resultaba imposible. El episodio se emitió en marzo de 1968 y con frecuencia aparece listado entre los peores capítulos de la historia de la televisión. Terminó convirtiéndose en el chiste interno más famoso de la serie, y tanto críticos como seguidores lo apodaron la zanahoria que mató al programa. CBS canceló Perdidos en el Espacio apenas una semana después, como bromeó Marta Kristen en una convención de fans. Habían sobrevivido a piratas, vikingos espaciales y reinas galácticas de la belleza, pero no a una verdura. Drama detrás de cámaras. Fuera de pantalla, Perdidos en el Espacio estuvo marcada por una tensión creciente conforme la serie avanzaba, particularmente entre los actores principales. Desde el inicio del proyecto, Guy Williams, ya una figura reconocida por su trabajo en El Zorro, fue presentado como el protagonista absoluto.
En el papel del profesor John Robinson, encarnaba al padre firme y competente. Un líder científico que conducía a su familia a través de los riesgos del espacio con disciplina, inteligencia y principios sólidos. Esa era la intención original, y los primeros episodios la reflejaban con claridad. Williams ocupaba el centro de la narrativa y comandaba la acción, sobre todo durante la primera temporada, cuando la serie apostaba por un tono más serio, orientado a la supervivencia. Pero a mitad de esa misma temporada, el rumbo de la producción dio un giro inesperado, y todo comenzó a cambiar. Jonathan Harris, encargado de dar vida al astuto y manipulador Dr. Zachary Smith, comenzó a modificar profundamente a su personaje. Lo que inicialmente era un villano dedicado al sabotaje fue transformándose poco a poco en el principal recurso cómico de la serie. Harris intervenía directamente en los guiones, ajustando y reescribiendo muchas de sus líneas con un estilo marcadamente teatral, acentuando la cobardía, el sarcasmo y los excesos del personaje. El cambio resultó efectivo. La audiencia respondió con entusiasmo y tanto CBS como Irwin Allen notaron el aumento en los índices de popularidad, lo que los llevó a respaldar esa nueva dirección creativa. A partir de entonces, los episodios comenzaron a centrarse cada vez más en las artimañas del Dr. Smith, su vínculo con Will Robinson y sus constantes enfrentamientos con el robot, que ya era uno de los personajes más queridos del programa. A medida que avanzaba la segunda temporada, esta decisión tuvo consecuencias claras. El tiempo en pantalla de Guy Williams se redujo de forma notable. Según el propio actor, pasó a convertirse en poco más que un elemento de fondo, muchas veces presente pero sin diálogo, mientras el Dr. Smith acaparaba la atención y dominaba la narrativa. ¿Dónde están ahora los actores? Angela Cartwright, hoy ya en la primera mitad de sus 70, sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión clásica. Tras su paso por Perdidos en el espacio, continuó actuando de manera ocasional, pero con el tiempo encontró su verdadera expresión creativa fuera de la actuación. Se consolidó como fotógrafa, artista visual y autora, publicando varios libros, entre ellos Mixed Emotions y Styling the Stars, obras que ofrecen una mirada cercana y personal al Hollywood de la era dorada. Además, Cartwright es una presencia habitual en convenciones y exposiciones de ciencia ficción, donde comparte anécdotas y recuerdos de su trabajo junto a Guy Williams, Jonathan Harris y Billy Mami. Como homenaje a la serie original, también realizó una aparición especial en la segunda temporada del reinicio de Lost in Space producido por Netflix, interpretando a la madre del nuevo Dr. Smith, un guiño nostálgico muy celebrado por los fans. Bill Mami, hoy con alrededor de 70 años, es probablemente el miembro del elenco original que mantuvo la carrera más activa. Niño prodigio tanto en la actuación como en la música, su trayectoria se extiende a lo largo de más de 5 décadas. Además de Perdidos en el espacio, participó en series como The Twilight Zone y Babylon 5, y trabajó como actor de voz en producciones animadas y documentales. Paralelamente, desarrolló una faceta musical y creativa diversa. Es músico, guionista de cómics y coautor del tema de culto Fizzheads, junto a su banda Barnes y Barnes. Como homenaje a su icónico papel original, también tuvo un cameo en el episodio piloto del reinicio de Lost in Space estrenado en 2018. June Lockhart, hoy con 99 años, es considerada una verdadera leyenda de la televisión. Recordada por sus emblemáticos papeles en Lassie, Petticoat Junction y Perdidos en el espacio, mantuvo una carrera activa durante décadas y continuó actuando hasta bien entrados sus 80. En reconocimiento a su influencia sostenida, en 2013 la NASA le concedió la Medalla de Logro Público Excepcional por su contribución a despertar el interés por la exploración espacial, un reconocimiento poco habitual para una actriz y reservado a figuras con un impacto cultural significativo. Mark Goddard, recordado por interpretar al sarcástico y valiente mayor Don West, falleció en 2023 a los 87 años como consecuencia de una fibrosis pulmonar. Tras alejarse de Hollywood, siguió un camino muy distinto al de la actuación. Obtuvo un título en educación especial y dedicó más de 2 décadas a la enseñanza, dejando una huella significativa mucho más allá del mundo del espectáculo. Marta Kristen, hoy con 79 años, continúa siendo una presencia activa en convenciones y encuentros con fans,
donde siempre expresa el profundo afecto que siente por su papel como Judy Robinson. Además, ha participado en distintos documentales y especiales retrospectivos, colaborando activamente en la preservación del legado de Perdidos en el espacio. Dick Tufeld, la inconfundible voz del robot y narrador de la serie, falleció en 2012. Su legado quedó grabado para siempre en la cultura popular gracias a una frase que se volvió inmortal: "Peligro, Will Robinson". Incluso en una serie tan entrañablemente extravagante como Perdidos en el espacio, existieron momentos que fueron demasiado lejos, y el monólogo descartado del robot es uno de los más claros. Ya sea visto como una decisión acertada o como una oportunidad desperdiciada, hay algo que resulta indiscutible. Perdidos en el espacio no fue únicamente un espectáculo camp, también tuvo momentos de auténtica grandeza. Ahora la pregunta queda para ti: ¿crees que esa escena debía haberse emitido? ¿O el episodio de la zanahoria ya había llevado la serie demasiado lejos? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Y si te gusta descubrir los secretos ocultos de la televisión, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte al canal. Todavía quedan muchas historias que las estrellas nunca se atrevieron a contar.